Un saludo muy especial, de la mejor manera, para iniciar este año un recorrido por el Evangelio de Marcos, el cual leeremos todos los domingos, a excepción de los tiempos fuertes, es decir, de la Cuaresma y de la Pascua, que la liturgia nos guiará por otros evangelios, por otro camino, y también en el mes de agosto más o menos, que leeremos aquel discurso del pan de vida en el Evangelio de Juan. Pero la invitación desde ya, y para hacerla de una mejor manera, será leer todo el Evangelio de Marcos, para tener así como una visión general del Evangelio, que será el que nos lleve de la mano durante este año, que en la liturgia se nos propone la lectura de este Evangelio. Hoy, este domingo, celebramos el bautismo del Señor. Leemos precisamente el pasaje alusivo a este texto, al bautismo del Señor, que es el punto de partida con el cual iniciaremos la lectura del Evangelio de Marcos. Aunque ya antes, en el segundo domingo de Adviento, habíamos leído los primeros versos del Evangelio, a los cuales vale la pena volver a tener en cuenta. Hoy los invito a que leamos ya el capítulo primero, versos del 7 al 11. Que es la escena precisamente del bautismo del Señor. Entonces, Evangelio de Marcos completo, leerlo completo, volver a tener en cuenta la reflexión sobre el que se hizo en el segundo domingo de Adviento, y iniciamos ahora entonces con la lectura del bautismo del Señor en el Evangelio de Marcos. Con la fiesta del bautismo del Señor se inicia la vida pública del Maestro, y en la liturgia iniciamos lo que se llama el tiempo ordinario. El evangelista Marcos ha compuesto su obra siguiendo el esquema de un viaje que Jesús recorre del río Jordán, donde es bautizado por Juan, hasta la meta, que será el don de la vida, un viaje que Jesús hace con sus discípulos y que el evangelista Marcos invita a todos sus lectores a recorrer. Este viaje será con Cristo. Invita a todos sus lectores a contemplar la figura del Maestro, a escuchar su mensaje, para luego tomar una decisión, hacer una elección de vida, acoger su propuesta de hombre nuevo, el rostro de Dios que Él nos ha mostrado. Tenemos en el pasaje evangélico de hoy el inicio de la vida pública de Jesús. San Marcos no nos cuenta los episodios relativos al nacimiento, como si lo hacen el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Marcos inicia su Evangelio con el bautismo de Jesús. No nos dice cómo nació Jesús, quiénes eran sus padres, dónde vivió, qué hizo de niño. No, esto no le interesa a Marcos. A él le interesa presentar la figura del Maestro en aquellos 3 años de su vida pública, porque allí ha mostrado el rostro del Padre. Allí ha hecho su propuesta de vida, y de frente a esta propuesta, después cada uno está llamado a tomar la decisión de acogerlo o de rechazarlo. Inicia el pasaje evangélico con las palabras de Juan el Bautista. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Primero, ¿dónde se encontraba Juan el Bautista? No era propiamente en aquel lugar donde muchos hoy se detienen para renovar su bautismo, cerca del lago de Tiberíades, donde el río Jordán, saliendo del lago, toma su camino hacia el Mar Muerto. Vale la pena un poco de geografía, mirar que en la parte norte está el lago de Tiberíades, de allí nace el río Jordán, y este va a descender, va a bajar hasta el Mar Muerto.
Es allí, este lugar arriba, en el mar de Tiberíades, que se ha vuelto un lugar más bien devocional. Pero no es este lugar donde el Bautista bautizaba y donde Jesús fue bautizado. El lugar propiamente del bautismo de Jesús se encuentra ya en la parte baja, en la parte sur, cerca del Mar Muerto. Y es en la parte oriental del río. Es en la parte no de Israel, sino de tierra pagana. En la tierra de Israel se encuentra en la parte occidental. El río separa a Israel, la tierra prometida, de la tierra pagana. Esto es al oriente. El Bautista se ubicaba en la parte oriental, es decir, en la parte pagana, y llamaba a todos, a toda la gente de su pueblo a salir de aquella que pensaban era la tierra prometida. Los israelitas, cuando huyeron de Egipto, habían pasado el río Jordán, guiados por Josué, propiamente en el punto donde bautizaba Juan el Bautista. Juan el Bautista da a entender que no era aquella la tierra de la libertad, donde Dios quiere conducir a su pueblo, que es necesario hacer un nuevo éxodo y es necesario un nuevo Josué, un nuevo personaje que nos guíe de nuevo en esta nueva tierra prometida. Esta tierra no es ya una tierra material, es el reino de Dios. ¿Qué hacía el Bautista? Hacía traspasar este río y luego entregaba a este pueblo bien dispuesto para hacer el camino al nuevo Moisés, que es Jesús, que se ha presentado en el río Jordán para ser bautizado. Las palabras del Bautista indican una diferencia entre su bautismo y el bautismo de Jesús, porque aparentemente son iguales, pero son muy diferentes en cuanto al contenido. El bautismo de Juan el Bautista es una ablución externa. El Bautista lo sabe y él lo dice: yo los bautizo con agua. Esto para indicar la decisión de cambiar el modo de pensar y de vivir. Es decir, es una declaración de buena voluntad, que con el bautismo viene identificada. Pero después el camino está todo por recorrer. No es suficiente con la buena voluntad. Si uno sabe que tiene una meta y que tiene necesidad de lograrla, es importante la buena voluntad, pero esta no basta. Es necesario colocar dónde se encuentra esta meta y ser acompañado por alguien, y después, sobre todo, tener la fuerza para alcanzarla. Y esta fuerza no viene dada de una decisión externa, porque si no, solo la indicación externa no hacia donde uno debe ir no bastaría. Debe haber una fuerza interior que me permita seguir el camino, la guía que me ha sido indicada. El bautismo de Jesús, dice Juan el Bautista, viene dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza interior, esta vida divina que Jesús ha venido a comunicar. Y esta vida divina no es una indicación externa del camino, es la fuerza interior que nos lleva hacia aquella tierra de la libertad, en la cual Dios quiere introducir a toda la humanidad. De hecho, Dios no conduce a los hombres hacia la tierra de la libertad dando disposiciones externas para observar. De esta manera estaríamos todavía como en el Antiguo Testamento, cumpliendo mandamientos. De hecho, esta era la forma, y de hecho, esta es la visión que mucha gente todavía tiene, que Dios lo que nos pide es que cumplamos mandamientos. Lo que hace Dios es comunicarnos una fuerza en el corazón, cambiar el corazón del hombre, le comparte su propia vida divina, la capacidad de amar y de realizar la vida divina de los hijos de Dios. Vida divina que cuando nosotros la realizamos, somos verdaderamente personas libres,
somos nosotros mismos. Después de presentar esta diferencia entre los dos bautismos, el de Juan y el de Jesús, se nos hace la presentación del protagonista de este evangelio, con las palabras "en aquellos días". Es una imagen que se ha empleado propiamente por los profetas en sus diversos oráculos y sobre todo en los más solemnes. Marcos utiliza estas palabras para introducir la escena del personaje que después estará presente en todo su evangelio. Jesús de Nazaret, de Galilea, que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Marcos no nos dice qué ha hecho Jesús en los primeros 30 años de su vida. Sabemos que ha estado con sus padres en el oficio de la carpintería y que ha vivido en Nazaret. Si leyéramos solo el Evangelio de Marcos y no conociéramos los otros evangelios, pues tendríamos allí un punto de referencia. Lo que Marcos quiere contarnos y presentarnos es la figura de Jesús. Y la figura de Jesús en su vida pública es lo que le interesa a este evangelista. Desde allí, desde Nazaret, ha descendido hasta Betabara, en el confín, ya cerca al Mar Muerto, allí donde Juan bautizaba al pueblo. Marcos nos dice que saliendo del agua suceden 3 eventos que no son presentados con 3 imágenes. No son crónica de lo que ha pasado. Es la presentación de aquello que realmente ha sucedido con el inicio de la vida pública de Jesús. El texto original dice: subiendo de aquella agua, es decir, Jesús ha atravesado aquel río, lo ha hecho atravesar el Bautista junto con el pueblo, porque el Hijo de Dios no ha venido a dar disposiciones externas. Él se ha inmerso en nuestra realidad terrena para después acompañar a toda la humanidad hacia su destino, hacia la casa del Padre. Saliendo del agua es lo que ha sucedido al pueblo que ha subido del agua del Mar Rojo para iniciar el camino de su éxodo. Y aquí encontramos entonces las 3 imágenes. 3 imágenes clarísimas para los lectores del Evangelio de Marcos, porque son 3 reclamos bíblicos bien notorios. Vamos entonces a mirarlos uno por uno. Primera imagen: se abrió el cielo. No es que se hayan abierto las nubes y haya aparecido el sol. No. Se abrieron los cielos es, según la mentalidad de los israelitas de aquel tiempo, una referencia a los cielos. Estos eran 7 cielos, uno sobre otro, y entre uno y otro, según los rabinos, habían 500 años de camino. El último era en donde se encontraba Dios. ¿Qué había sucedido? Pues que Dios había enviado a los profetas al tiempo de la monarquía, también en la deportación de Babilonia, es decir, 400, 500, 1000 y muchos años antes, desde Samuel e incluso desde el mismo Moisés, había enviado el Señor a sus profetas y el pueblo no los había escuchado. Y no escuchando la voz de aquellos que comunicaban el pensamiento de Dios, se camina hacia la ruina. Y así como no escuchaban a los profetas, los rabinos decían: Dios ha cerrado su cielo, hace su vida, no quiere saber nada de nosotros. Un poco el pensamiento de muchas personas, que Dios ya no nos habla, que Dios no nos dice nada, que Dios ha cerrado su cielo. Es propiamente el silencio de Dios. Israel ha sentido como con mucho dolor este silencio de Dios, que no quería más volver a hablar a su pueblo. Era como si hubiese cerrado el cielo.
Lo vemos claro en una imagen que nos presenta el profeta Isaías en los capítulos 63 y 64. Allí se nos presenta una bellísima oración del pueblo que se encuentra en Babilonia, que está esclavo y dice al Señor: si tú abrieses los cielos y comenzaras de nuevo a dialogar con nosotros, nosotros estamos mal, lo tenemos merecido, hemos recibido este castigo, no de parte tuya, sino por parte de nuestro pecado. Pero tú debes de nuevo hablarnos. Si tú abrieses el cielo, es lo que nos quiere decir Marcos con el inicio de la vida pública de Jesús. Los cielos se han abierto. Hay aquí algo interesante. El verbo que se utiliza es el verbo exquisein, que quiere decir se han roto definitivamente. No se pueden ajustar, no se pueden volver a unir, no se pueden cerrar, no se pueden volver a componer. El verbo hace referencia a un rompimiento total, a algo que ya no se puede volver a ajustar. Si antes los cielos podían estar cerrados, desde que el Hijo de Dios ha entrado en nuestra realidad hecha de tierra, desde este momento se han abierto los cielos y no vendrán cerrados ya nunca más. Cualquiera que sean nuestros errores o pecados, Dios no cerrará más su cielo, porque ya han sido abiertos completamente, porque Él mismo se ha hecho uno de nosotros. Y es interesante porque en el Evangelio de Marcos se ha utilizado este verbo exquisein una vez más. Por eso vale la pena leer todo el Evangelio. Lo encontraríamos nuevamente, este verbo, cuando Jesús entrega su vida allí en el Calvario. Es decir, cuando nos revela el rostro auténtico de Dios, que es un Dios que se ha entregado incondicionalmente al hombre, y aunque el hombre le quita la vida, Él continúa amándolo. Es en este momento cuando dice el evangelista Marcos, se rompió el velo del templo. Allí utiliza el mismo verbo, aquel velo que le impedía a los hombres entrar en el Santo de los Santos, donde se decía que se encontraba Dios. No se trataba de un velo, de una tela no, era un velo que separaba el Santo de los Santos, la presencia de Dios, y que no la podían ver los hombres. Ahora no hay más ningún velo que separe a Dios de la humanidad, porque Él ha entrado en nuestra condición humana. Esto nos viene revelado propiamente al inicio de la vida pública de Jesús, cuando ha ido a hacerse bautizar por Juan el Bautista. La segunda imagen, el espíritu que desciende sobre él como una paloma. No es que haya descendido una paloma, sino que es el espíritu. Esta fuerza de la que hablábamos antes, que dará a Jesús la capacidad de amar de una manera incondicional, de recorrer toda su vida el camino que lo lleva a donarse totalmente a sí mismo por amor. Esto sucede precisamente porque ha recibido esta fuerza en plenitud, fuerza que es la del Padre. Es una bella imagen, este espíritu como una paloma. Aquí también hay varios reclamos bíblicos. Primero, el espíritu que aleteaba sobre las aguas en el momento de la creación. Este momento de la creación, recordamos, era el caos, un abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. En el momento de la creación, el Espíritu aleteaba, y los rabinos siempre lo explican que aleteaba así como una paloma.
Con este primer reclamo, el evangelista Marcos no nos quiere decir que inicia una nueva creación, no más la creación material, sino la creación del hombre resucitado, aquel que recibe la vida divina. Un segundo reclamo bíblico está, que es un poco más conocido, y se trata de la paloma en el arca de Noé. Después del diluvio llega la tarde, la paloma ha regresado con un ramo de olivo, que es el signo de la paz, y que era una paz que era reconstituía la relación entre el cielo y la tierra. En el momento del bautismo de Jesús, esta paloma es propiamente el signo que con el espíritu y la rama de olivo se trae el don de la paz. Una paz que no puede romper, que no se puede romper con nuestro pecado, porque el amor de Dios es infinito e incondicional. Un tercer significado lo encontramos en que la paloma busca siempre su propio nido. Y aquí el Espíritu busca a Jesús como el lugar donde puede reposar, el lugar por excelencia, donde se encuentra de verdad en plenitud la vida, es en la presencia de Jesús. No hay ninguna persona en la cual el Espíritu pueda encontrar su más estable morada, como en la persona de Jesús, porque en Jesús está presente en plenitud esta vida y este Espíritu del Padre. Hay un cuarto significado de esta paloma que desciende, la paloma como signo de la ternura, del amor, de la mansedumbre. Recordemos, mansos como palomas, nos dirá el evangelista Mateo. Pacíficos, hombres de Dios. Esto es lo que hace referencia a la paloma, a la ternura. No es una imposición. El Espíritu, con toda su fuerza de vida que transforma el corazón del hombre, no lo hace con violencia. No es agresivo. Es el signo de la ternura y del amor. Fijémonos que Marcos no utiliza la imagen del león o de otro animal violento. Los reinos antiguos se presentaban con estas imágenes: el león, el leopardo. Es una paloma, signo de la dulzura. El Espíritu lleva al amor, a la dulzura, a la ternura. Y de hecho este Espíritu será aquel que llevará a Jesús a acoger y a amar a todos. Este Espíritu los llevará a anunciar el mensaje gozoso del Evangelio, a sanar los corazones, a curar a los enfermos, a predicar la palabra de Dios. Este Espíritu ha sido donado también a nosotros y debe manifestarse en todo lo que hacemos y vivimos. Una vida con la dulzura y el amor propia de los hijos de Dios. Hay una tercera imagen entonces, que es la voz del cielo. Esta es la expresión bastante notoria que empleaban ya continuamente los rabinos para atribuir a Dios una afirmación. Y es empleada aquí para atribuir con las palabras del cielo, tomadas de la Sagrada Escritura, la verdadera identidad de Jesús. ¿Y cuál es esta definición de la identidad de Jesús proclamada por Dios, proclamada por el cielo? Tú eres mi Hijo. Esta es una citación del Salmo 2. Dios declara que Jesús es su Hijo. Este Salmo 2 presenta la entronización de un rey. Y cuando en Israel un rey venía puesto sobre su trono, Dios lo reconocía como su Hijo. Quiere decir, debía reproducir como rey el rostro de Dios, que era un juez justo que guiaba a su pueblo. Este rey de Israel debía reproducir esta imagen de Dios. Se convertía en el lugarteniente de Dios en la tierra. Jesús recibe en el Jordán esta investidura de parte del Padre. Viene mostrado a todos como el Hijo de Dios, es decir,
como el rostro humano de Dios. Cuando en Israel se decía, este hombre es hijo de tal persona, no indicaba necesariamente el hecho de ser generado biológicamente por esta persona. Indicaba la semejanza, más que el hecho de ser nacido por parte de. Indicaba esta expresión semejante a. Por tanto, un padre reconocía a su hijo no tanto por el hecho de haberlo generado, de haberlo traído al mundo, sino porque lo asemejaba. Cuando decía, tú eres mi hijo, quería decir, reconozco que tú reproduces mi rostro, te pareces a mí, actúas como yo, piensas como yo, reproduces los valores que yo he vivido y por tanto te pareces a mí, te reconozco como mi hijo. Estamos al inicio del Evangelio de Marcos y con su voz, con esta imagen de la voz del cielo, el evangelista quiere decirnos que el Padre del cielo se reconoce en Jesús de Nazaret. Por tanto, si tú quieres conocer al Padre del cielo, entonces ahora que Jesús inicie este viaje y que lo llevará a donarse a sí mismo, tú estás llamado a contemplar este rostro, porque en el rostro de Jesús de Nazaret se contempla el rostro del Padre. No se trata de hacer razonamientos sobre Dios. Leer el Evangelio no debe llevarnos a elucubraciones difíciles y complicadas. Ya al inicio del Evangelio, Marcos nos dice lo que es esencial: contemplar el rostro de su Hijo, el predilecto. Aquí encontramos otra expresión que vale la pena porque es también una referencia bíblica. Y es una referencia al libro del Génesis, el hijo de Abraham, Isaac, que aunque había otros hijos, él es el predilecto. Él era diferente a los otros. Isaac. Con esta expresión, el Padre del cielo quiere decirnos que Jesús de Nazaret es el unigénito, aquel unigénito en el cual todos nosotros debemos referenciarnos para reproducir su rostro, de modo en que nos reconozcan también a nosotros como sus hijos. Es decir, que seamos capaces de hablar como habla Dios, de pensar como piensa Dios, de parecernos a Él, de asemejarnos a Él. Y por último, pues esta expresión que viene retomada del libro del profeta Isaías: el Padre que se complace en Jesús. Dios declara que se reconoce en Él, en sus palabras, en sus obras y sobre todo en su gesto de amor, que es aquel del don de la propia vida. Al inicio de la vida pública de Jesús, Marcos nos lo presenta en el río Jordán. A él no le interesa lo sucedido antes, pero nos invita ahora a contemplar bien este rostro, porque es en este rostro de Jesús que el Padre se complace. Si queremos saber quién es el Padre del cielo, si queremos conocer a Dios, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, cómo actúa, debemos mirar, debemos escuchar quién es su Hijo, Jesús de Nazaret. Que la contemplación y la lectura del Evangelio de Marcos que haremos durante este año nos permita cada día acercarnos más a Dios Padre en la imagen de su Hijo unigénito, Jesús de Nazaret. Un feliz domingo, una bendición especial para todos. Que este año el Señor nos permita a nosotros desde nuestro bautismo también asemejarnos al Padre.